te decimos que esa historia no es como te la contaron, te ayuda a salir del efecto Mandela. Historias mal contadas con Jesús Piñeros. Y hoy en Historias Mal Contadas vamos a conversar sobre el fin del siglo XX en Venezuela. Y para esto nos acompaña como cada lunes Jesús Piñero, periodista e historiador. Buenas tardes, Jesús, bienvenido, como siempre, un gusto. Un gusto para mí, Lila, profesor. Sí, bueno, vamos a hablar del final del siglo XX porque fue, creo que algo que quedó en el tintero la semana pasada, que conversábamos justamente sobre esa visión maniquea que se tiene sobre el siglo XX, que fue un siglo perdido, ¿no? Y yo creo que el final del siglo XX, para continuar, demuestra todo lo contrario, ¿no? O sea, tenemos al primer presidente destituidos por vías institucionales, como lo fue Carlos Andrés Pérez, más allá de que existieron conjuras, de que existió, por supuesto, una componenda política, como lo maneja Mirta Rivero en su libro La rebelión de los náufragos. Creo que también se demostró, el mismo Pérez le dio un baño de democracia y de institucionalidad a su propia destitución porque la aceptó. Él pudo haber tal vez jugado, hecho una jugarreta para quedarse en el poder, algún artilugio, pero decidió aceptarla y fue destituido de manera institucional en un país de tradición autocrática, ¿no? Pero Eso además, nos dice mucho. si bien hay quien reivindica todas las intentonas golpistas, estamos hablando de que la institucionalidad permitió que la salida fuese institucional. Es decir, fue un país que más allá de todas las circunstancias que se vieron, muy complicadas para algunos sectores, logró mantenerse a flote por la vía institucional a pesar de estos intentos por la fuerza de derrocar el gobierno legítimamente constituido. Ahora, un hombre eminente como es el doctor Alberto Arteaga, tiene libros publicados, fue el abogado de Carlos Andrés Pérez, tiene libros publicados sobre esto y creo yo que demuestra con buena documentación que se trató de una conspiración política. Sí, pero yo creo que una cosa no excluye tampoco a la otra, ¿no? Es como el 18 de octubre, si fue un golpe, una revolución, creo que fueron ambas. Yo creo que en el caso de la destitución de Pérez, sí, por supuesto. Y de paso no fue una conspiración, fueron muchas. Pues yo no creo que Chávez, Caldera y Uslar hubieran estado en la misma coordenada, por supuesto, ¿no? Pero sí, o sea, en la pugna por sus intereses terminaron coincidiendo en la salida de Carlos Andrés. Además, quien lanza la denuncia pública, José Vicente Rangel, en el libro de Mirta, Alonso Moleiro lo llama a Carlos Andrés el Nixon venezolano. Yo estoy en desacuerdo con eso. O sea, yo quiero mucho a Alonso, hemos coincidido, pero estoy en desacuerdo con ese calificativo porque no se puede comparar. O sea, no hay punto de comparación entre el escándalo del Watergate que llevaron a cabo periodistas a lo de Carlos Andrés, que fue llevado a cabo por un político como José Vicente Rangel, que también es periodista, pero que actuó como político. Entonces, en ese punto... Y que encontró un fiscal general que también... Exactamente. Articuló el proceso jurídico. Exactamente, pero yo hablo de que fue un triunfo de las instituciones, o como lo llamó Caballero, el triunfo del liberalismo, porque el poder legislativo y el poder judicial, eso, se pusieron al mismo nivel del ejecutivo en un país de tradición autocrática. Creo que llama la atención, porque bueno, la misma constitución, el mismo sistema político fundado en el 58 orquestaba unos pasos para sacar al presidente, que ahora, se utilizó de manera... En el fondo todo eso habla muy bien de Pérez. De Pérez, muy bien, absolutamente. Ahora, pero estamos hablando de lo que se conoce ahora como la Cuarta República, y ha habido quizás muchos intentos por desmeritar o desconocer lo que fue ese periodo en nuestra historia. ¿Qué supuso 40 años de democracia de un país que venía de un principio del siglo XX como el nuestro? Bueno, yo creo que se cumplieron los propósitos y los objetivos que se enarbolaban al principio del siglo. Fíjate cómo entró el primer presidente del siglo XX en Venezuela a través de una revolución armada, la Revolución Liberal Restauradora. ¿Cómo salió? Bueno, no fue el último, pero fue el penúltimo. Y ¿cómo salió el último? Caldera. También en un proceso legítimo, ¿no? En unas elecciones y cumpliendo además la ley. Entonces, más allá, por supuesto, de las polémicas, de las polarizaciones que acompañan esta década o estas décadas desde el 58 para acá, creo que los venezolanos lograron conseguir
lo que se plantearon al principio del siglo XX, que fue eso, un país guiado por instituciones y con la democracia como vehículo. Sí, fíjate que además, por ejemplo, la Constitución del 47, que es la que establece el voto de las mujeres y establece el quinquenio presidencial, ¿no? Pérez Jiménez no se atreve a desvirtuar el quinquenio y a desvirtuar el voto femenino. O sea que es una dictadura militar, pero terminan también reconociendo esos alcances de la Constitución del 47, ¿no? Es así, y a lo largo de estos 40 años que comentaba Lila, encontramos, por ejemplo, a la COPRI, que también fue un esfuerzo por descentralizar al país. Entonces, yo creo que obviamente ya con este programa se cierra esa visión negativa que se tiene sobre el siglo XX como un siglo perdido. Que creo por que se consiguió cierto, bastante. hay que decir que visto en términos de nuestro continente, Venezuela estaba como cabeza de lanza con iniciativas como esa. Absolutamente. Porque no fue sino hasta el año 2021 que en Chile escogían por primera vez a sus autoridades municipales por voto directo. Es decir, por lo general eran autoridades designadas. La descentralización, todo eso que es mérito de la Comisión para la Reforma del Estado, no era algo común en nuestro continente. En Colombia había empezado 2 o 3 años antes, ¿no? Con la primera elección de alcaldes en Colombia. Coincidieron el proceso en Colombia y en Venezuela. Y hay otro aspecto de esa segunda década del siglo, la última década del siglo XX, que es muy importante, que es la apertura petrolera. Porque eso venía a cambiar un mito en relación con la posibilidad de explotar el petróleo después de la nacionalización por parte de empresas extranjeras. Sí, yo creo que entonces queda demostrado que el siglo XX no fue un siglo perdido, sino fue más bien un siglo de logros y de conquistas democráticas que eran impensables en el XIX, a pesar de que estaban en el tintero, pero eran impensables por las circunstancias históricas de guerras civiles y caudillos que azotaron ese siglo. Entonces, lo que se plantea Venezuela en el XIX lo termina logrando en el XX. Veamos en el 21 cómo va la cosa. Bueno, habrá que esperar que pasen algunos años para poder... Pero fíjate, por ejemplo, la apertura petrolera de la década de los 90, cuando PDVSA se asocia con empresas extranjeras, está otra vez sobre la mesa. Varias veces ha declarado el presidente Maduro llamando a la inversión extranjera en el petróleo en venezolano. condiciones distintas. Bueno, incluso les están ofreciendo mejores condiciones que antes. Sí, lo cual también nos dice mucho. Hace 30 años, el Caracazo surgió tal vez no sé si fue orquestado, si fue espontáneo, pero el punto es que hoy en día tenemos una realidad mucho más compleja y no ha habido, y espero que no lo haya tampoco, por supuesto, un estallido similar. Entonces las circunstancias también son distintas. Pero ya para cerrar, profe, creo que estas dos grandes fuerzas, el pueblo, entre comillas, o las rebeliones populares y las Fuerzas Armadas, pierden fuerza al finales del siglo XX porque fracasan en su intento por derrocar al gobierno de Carlos Andrés. Y creo que más bien fueron las instituciones las que se sobreponen a esas circunstancias. Muy bien. Jesús, un gusto como siempre haber conversado contigo y a lo mejor queda por ahí en el tintero alguna historia mal contada con respecto al Caracazo y qué fue lo que en verdad ocurrió. Así que quedará para más adelante. Muchísimas gracias, Jesús Piñero, periodista e historiador. Y corresponde despedir este programa. Sonido